Efesios, la iglesia de la que somos. Es nuestro estudio número 40. Vamos a buscar en Efesios capítulo 4, versículo 13, donde leemos: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo cuando estuvo preso en Roma y pertenece al grupo de epístolas escritas durante su cautiverio. A este grupo pertenecen también Colosenses, Filipenses y Filemón. Hechos 28, del 16 al 21, constituye entonces el pasaje contextual de estas cartas, pues corresponde al tiempo en el que el apóstol Pablo estuvo preso en Roma por un período de 2 años. Efesios correspondería al período de su primer encarcelamiento, igual que las cartas a los Colosenses y la carta a Filemón. Esto sería alrededor del año 61 al 63 después de Cristo. De hecho, esta carta a los Efesios guarda una estrecha relación de redacción, estilo y tema con la escrita a los Colosenses. Como ocurrió en las iglesias de Galacia, los judíos que se habían convertido al cristianismo se consideraban superiores a los cristianos gentiles, lo cual provocaba múltiples dificultades que ponían en peligro la sobrevivencia y la unidad de la iglesia. Esta carta tiene el propósito de hacer entender que los gentiles, igual que los judíos, estaban determinados a ser beneficiarios de la gracia divina que se obtiene por la fe en Cristo. Esta carta nos habla de la adopción de los gentiles, los cuales han de formar juntamente con los judíos un solo pueblo, un solo cuerpo en Cristo. Pablo está interesado en que los hermanos efesios entiendan que es necesario que gentiles y judíos vivan en armonía como una sola familia, que sean un ejemplo para el mundo, siendo de buen testimonio para los que no conocen al Señor. La ciudad de Éfeso pertenecía a la región de Asia Menor. Es lo que hoy se conoce como Turquía. Recordemos que esta es la primera iglesia entre las 7 del Apocalipsis. Éfeso era una gran ciudad costera con magníficos teatros y calles pavimentadas con mármol, y donde se encontraba el gran templo a la diosa Diana, considerada como una de las 7 maravillas del mundo. Diana es la misma diosa Artemisa griega de la fertilidad y de la caza, a la que los romanos habían bautizado con ese nombre. En esta ciudad, en tiempos del Nuevo Testamento, había un gran centro de adoración al emperador romano. El apóstol Pablo tuvo su primer contacto con las personas de Éfeso en los últimos tiempos de su segundo viaje misionero, entre los años 51 a 52 después de Cristo. Pero fue en su tercer viaje misionero, un tiempo después, que él tuvo la oportunidad de llevar el evangelio de forma cabal en ese lugar. Recordemos que fue una de las iglesias donde más tiempo estuvo, casi 3 años, según Hechos 19, versículos 8 y 10. En esta carta a los Efesios podemos ver claro el concepto de lo que es una iglesia trascendente, la necesidad de la unidad en el seno de la iglesia y cuál debe ser el modo de conducirse de los que forman parte de la iglesia de Cristo. Veamos la iglesia de la que formamos parte.
En primer lugar, somos parte de una iglesia trascendente. Pablo pasa después de su salutación a explicar el proceso de transformación de la vida de los seres humanos pecadores que de un estado caído que define trágicamente la muerte espiritual que los estigmatiza y los califica como hijos de ira, pasan a un estado glorioso de ciudadanos celestiales, un milagro obrado por la acción divina. Quiere decir que los que estaban desahuciados, condenados al infierno, pasan a formar parte de una raza totalmente nueva, cuyos privilegios les obligan a asumir un compromiso de vivir en santidad. Efesios 2, versículos 1 al 3. La realidad del creyente es tal que ninguno alcanza a comprender su magnitud, pues solo el hecho de entender que estamos posicionados en la misma patria celestial, aquí y ahora, en la persona de Jesucristo, debería hacernos dar gritos de júbilo y hacer que vivamos en un constante, pero constante regocijo. Esta aceptación de la que hemos sido objeto, que nos ha sido conferida por creer en Cristo, es la cosa más maravillosa que nos haya podido ocurrir. Pablo enseña de qué manera los efesios habían sido objeto del amor de Dios, que por su pura gracia los había elegido, redimiéndolos en Cristo, y resalta el distintivo recibido por ellos en la bendición del sellamiento honroso operado por el Espíritu Santo. Un acontecimiento que ocurrió desde el mismo momento en que ellos creyeron. Y es bueno que sepamos que estos privilegios no son solo pertinentes a los efesios, sino a todos y cada uno de los creyentes. Estos son los beneficios que se reciben por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 14. El apóstol Pablo describe el misterio de la predestinación en Cristo, en la que participan todos los seres humanos sin distinción, lo cual incluye a los gentiles. Los gentiles, igual que los judíos, han sido adoptados como hijos de Dios en la persona de Jesucristo. Y en la persona de Jesucristo tienen ambos un sitio reservado en los cielos. Fíjese cómo dice la Escritura: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. El gran misterio del Evangelio estriba en la obra de salvación operada por Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, por medio del cual todo aquel que manifieste fe en Él es hecho heredero de las bendiciones celestiales, las cuales le fueron adjudicadas al Hijo. Y esta es una obra estrictamente por gracia, de tal manera que no depende bajo ninguna circunstancia de los méritos humanos, sino del puro y único don de Dios. Y esto es válido tanto para gentiles como para judíos, como dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9. Esta experiencia beneficia tanto a gentiles como a judíos, pues ambos forman parte de una sola iglesia. ¿Por qué hay una sola iglesia?
La iglesia que está formada por individuos de todas las razas, pueblos, naciones y lenguas, personas humanas por las cuales Cristo dio su vida en la cruz. Todo este perdón se opera por medio de la fe en Cristo. Es esta fe la que imparte la gracia de poder ser reconciliados con Dios bajo la influencia poderosa de su Espíritu Santo. Efesios 2, 13 al 18. Y lo trascendental de la iglesia a la que pertenecemos, la iglesia de Cristo, es el significado extraordinario que toma la vida de cada uno que la compone. El creyente es parte de un templo espiritual que tiene como fundamento nada más y nada menos que a Jesucristo mismo. Jesucristo como la principal piedra del ángulo, Efesios 2:20. Esto implica que la vida de cada creyente es el lugar en el que el Señor habita por medio de su Espíritu Santo, Efesios 2, 19 al 22. En segundo lugar, somos parte de una iglesia unida. Pablo explica en Efesios 3 la manera sobrenatural como él fue comisionado por Dios para su apostolado, con una misión especial a los gentiles. Su tarea era mostrar a los gentiles que el plan de salvación de Dios los incluía a ellos, y al mismo tiempo mostrar a los judíos cristianos que los gentiles estaban desde el principio en los planes de Dios. Fíjese cómo dice el apóstol, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios capítulo 3, versículo 6. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, en la que los gentiles y los judíos son una misma familia. Aunque cada uno milite en diferente iglesia local, somos parte de una iglesia universal que tiene el deber de permanecer unida en todos los aspectos. Fíjese cómo dice: un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. Este versículo es el lema de nuestra iglesia en la localidad de Mao, República Dominicana. Lema que define nuestra lealtad, define nuestros principios, define nuestro comportamiento y define nuestro compromiso con el Señor. En esta labor de unidad eclesiástica juegan un papel muy importante los dones espirituales. Estos dones, puestos al servicio de la iglesia, harán que la congregación crezca de manera efectiva. Es lo mismo que el apóstol Pablo había enseñado en Romanos 12 y en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Esta unidad es dentro de la diversidad de capacidades, no invalida la individualidad de cada creyente, sino más bien que enriquece la vida de la iglesia, pues cada uno hace su aporte para edificar a todos. Esta es una capacidad espiritual, los dones, para ponerla al servicio de los demás y para que la obra del Señor se pueda realizar de la manera más enriquecedora posible. En otra ocasión, el apóstol habría comparado estas funciones de los dones con las que se realizan en el cuerpo humano, en la que cada uno de los miembros del cuerpo cumple una función particular que afecta a los demás. Así que cada creyente recibe por lo menos un don a la hora de su nuevo nacimiento. Y estos dones nos han sido dados también para que los usemos en el testimonio de fe que nos toca dar al mundo. Efesios 4, versículos 7 al 16. Esta preparación espiritual tiene el propósito final de llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos. Mire cómo dice el apóstol:
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Finalmente, en tercer lugar, somos parte de una iglesia ejemplar. Con esto queremos significar que los creyentes gentiles y judíos tienen deberes que cumplir. Tenemos el deber de impactar al mundo con el mensaje del Evangelio y con nuestro estilo de vida. Pablo pasa a enumerar de manera detallada cuáles son los deberes que todos los creyentes en todos los tiempos tienen que cumplir para mostrar al mundo las evidencias de que son verdaderos hijos de Dios. Los creyentes tenemos el compromiso de mostrar un comportamiento diferente al que se ve por lo general en el mundo. Lo cual significa que tiene que haber una diferencia notoria entre un creyente y una persona que no se ha convertido. El apóstol requiere que los creyentes vivan en armonía con los demás hermanos de la congregación y que al mismo tiempo sean honestos los unos con los otros, desechando todo tipo de conducta desordenada. Es necesario un cambio en el tipo de conversaciones que se comparten tanto en privado como en público, de tal manera que se deseche toda palabra corrompida. Es necesario que los creyentes vivan en un ambiente de respeto y consideración mutuos. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Esta demanda para los creyentes es imprescindible en aquellas vidas que han sido transformadas por el poder de Dios. El creyente ha de mostrar delante de los incrédulos una vida intachable y una conducta moral ejemplar. Esto incluye muchas cosas en las que el creyente debe tener una conducta correcta. Nos referimos, por ejemplo, a la conducta sexual, la cual debe ser, según el apóstol y según la Escritura, de pureza. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Efesios 5:3. Ninguna de estas demandas las podrá lograr el creyente por su propia fuerza, sino que cuenta con el auxilio del Espíritu Santo. Y para esto hay una serie de consejos que deben ser puestos en práctica y cosas que deben ser evitadas en procura de ayudar a que todo esto pueda ser logrado. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. Quiere decir que no es un asunto automático. Hay en esta carta unos consejos extraordinarios para el buen funcionamiento familiar, tanto en el trato entre esposos como el trato entre padres e hijos. De seguro que la práctica de estos principios bíblicos en el hogar cristiano han de rendir sus mejores beneficios para la felicidad en el hogar. En la iglesia de ese tiempo había creyentes que practicaban el esclavismo, cosa esta que se veía como algo normal. Por eso Pablo, conocedor de esta realidad de su época, se refiere aquí también al trato que debe dar o que deben dar los amos cristianos a sus esclavos y también cuál debe ser la conducta de los esclavos cristianos frente a sus amos. Esto no significa que Pablo estuviera de acuerdo con el esclavismo. Gracias a Dios que esta ignominia es hoy una afrenta y algo repudiable en todo el mundo. Pese a esto, y pese a las luchas que se han tenido que librar en ese sentido, todavía existen vestigios de discriminación racial en muchos países modernos. Efesios capítulo 5, versículo 22
hasta el capítulo 6, versículo 9. Finalmente, el apóstol enumera cuál es todo el apertrechamiento necesario que cada creyente debe aprovisionarse para ir contra el mal sobrenatural que lo amenaza. Lo hace por medio de una metáfora en la que utiliza su circunstancia como prisionero, aprovechando la imagen que tiene a su alcance del soldado romano que lo custodia. Este personaje que Pablo dibuja en Efesios 6, versículos 10 al 20, desde niño me ha cautivado. El apóstol ve al cristiano como un superhéroe que tiene que estar listo para enfrentarse con valor a Satanás y a toda su cuadrilla. Pues la lucha del creyente no es contra cosas de este mundo, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Así que no es una guerra convencional. Y como no es una guerra convencional, esta es la razón por la cual toda esa armadura debe estar revestida de un ejercicio constante de oración. La oración es el vínculo permanente entre el creyente y su Padre Celestial. Efesios 6, 10 al 20. Pablo despide su carta hablando acerca del gran trabajo realizado por Tíquico, el hermano que fue el responsable de llevar la carta a los hermanos en Éfeso y de dar a ellos mayores informaciones acerca del estado en que se encontraba el apóstol en la prisión. Sus palabras finales de aliento desean para todos los hermanos paz, amor y gracia. Lo mismo que yo deseo para usted. Que Dios le bendiga.